Bueno, yo trabajé un poco un tema que le puse como título La memoria y la desmemoria en la obra poética de José Martínez Bargiela. Conocí y tuve el gusto de tratar a José Martínez Bargiela en nuestro café literario Antonio Liberti desde hace ya muchos años, hasta el momento de su muerte. Podemos decir, sin lugar a dudas, que fue uno de los concurrentes más asiduos en nuestros encuentros, salvo, como él mismo nos decía, por algún viaje o por alguna enfermedad, su figura se transformó con el tiempo en una habitual y cálida presencia. De tono humilde y sumamente respetuoso de sus pares, estas cualidades, a partir de su fallecimiento, engrandecen aún más su figura, otorgándole una dimensión cercana a lo real y no contaminada por el peso de la muerte misma. Es bueno recordar que estamos en presencia de un destacado autor que fue distinguido con numerosos reconocimientos literarios y que a su vez fue incluido en diversas antologías de poesía, no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Compartimos con José varias antologías de poesía como Palabras de la Noche en el 2001, Darse en Azur en 2004 y más recientemente Testimonios del Presente en 2008. Revisando estos libros, que de algún modo en general son una especie de selección que el propio autor hace de su obra poética, elegí algunos textos que nos sirven como referencia para entrar en el mundo poético de Martínez Bargiela. En el poema La ciudad de noche, el poeta nos muestra cómo le dolía la pobreza, el abandono, ese submundo de miserias y desencantos, de gentes sometidas a la desdicha, de criaturas perdidas en las calles de las villas. Él nos dice: es cruda realidad el amanecer, muestra sus dientes y garras nocturnas y la morosidad secreta de sus moradores. La ciudad no perdona a las almas extraviadas y los pájaros despiertan atemorizados por las pedradas de los mendigos y malvivientes que persiguen a las rameras por alcantarillados y malecones desiertos desposeídos de marineros, sin más cantos antiguos que no fueran reemplazados acordeones de ultramar. El amanecer y los restos de esa noche que ha quedado atrás, la vida marginal de esos seres pernoctando a la intemperie, es descrita brillantemente en un tono coloquial y despojado, con cáusticas visiones de la vida y de la muerte en pequeñas cuotas. En esta mirada atenta, Bargiela observa el mundo, lo contempla y de esa cruda revisión de la condición humana se pregunta acerca de la memoria y la desmemoria y tal vez sin pretenderlo profundiza críticamente sobre estos días que nos toca vivir. El sentimiento de soledad en las grandes urbes, la fragmentación, las relaciones vinculares desencontradas, o por el contrario, el amor que sobrevive a pesar de. Él nos lo dice a su modo en Anochecer en la ciudad. En esta ciudad secreta de 3 millones de gentes, quizás viva alguien a quien yo ame. En este vaivén humano, en esta alta marejada, uno se desmadra, se diluye, se desmaya. Un encendido candelabro de alma se desvanece en el interín y derrama el pábilo de la nada y oscurece. Debajo de las baldosas, la palabra, desentonada voz, vaga desde el grito en la pisada inútil del amante que se despide, del odio que escalda, del amor que no dimite, por más que la noche caiga en la esmeralda del cenit. Hay 2 poemas que son significativos por el tratamiento que Bargiela le da a los textos. En ambos aborda a la mujer, o mejor dicho, intenta abordarla, ya que en el fondo representan una búsqueda
una aproximación al pensamiento de ese ser que siente cercano y lejano a la vez. En Luna Llena nos dice: entre los 20 años y los sucesivos 30, ¿qué piensa esta mujer que va a mi lado? Me mira y me ignora y me inaugura, pretencioso intruso a una quimera, y entejido a mano, mientras teje, ¿en qué piensa esta mujer a mi costado? Es decir, interrogantes que marcan una tendencia del poeta a preguntarse y repreguntarse sobre ciertos sucesos o conductas humanas que lo desvelan, a fin de intentar develar ese misterio que lo intriga y que termina convirtiéndose en una especie de núcleo obsesivo que lo moviliza a la creación poética. El paso del tiempo es otra de las temáticas que aparecen en la obra de este autor. El tiempo como pérdida, pero también como huella anémica de lo que fuimos en algún momento. Él nos lo dice así en la sentencia: pasados los años, lo que queda de uno es solo la mueca, la mezquina huella de negación profunda, trillada, de aquellos años líricos, del ensueño que no es sino el testimonio de haber sido, de haber transitado la ausencia y desaparecer humano. Su desaparición física para aquellos que compartimos con él durante años ese espacio de poesía que desde el año 2000 se llama Café Literario Antonio Oliverti, es uno de los vacíos más profundos que muchos de nosotros sentimos cuando llegamos a Montserrat, esa silla donde él solía sentarse a la izquierda del café, que viernes por medio suele cambiar de dueño, pareciera seguir esperando su regreso. Se ha ido un gran ser humano, un amigo muy querido para los que conformamos el grupo Generación Abierta. Por lo pronto nos consuela recorrer sus páginas de poesía, escenarios que convirtió en un bello y crudo testimonio de nuestra realidad, matizados con cierta cuota de ironía que le da a su poética un tono muy personal y particular, el tono de José Martínez Bargiela. Muchas gracias.